Una criatura espeluznante y sin rostro emerge de la orilla del mar, lista para atacar. Pero la mujer que estaba allí no se asustó ni un poco. Echó un vistazo a su reloj justo en el momento preciso. Entonces levantó su ballesta y disparó hacia algo que ni siquiera podía ver. El monstruo avanzaba, pero la flecha fue directa, le dio justo entre los ojos. Cayó, desplomado, dentro de un círculo que ya había dibujado. Ella era Miss Peregrine, y no era una mujer común. Era una especie de ave que tenía la extraña habilidad de reiniciar el tiempo. Para proteger a ciertos niños de fuerzas oscuras, fundó un orfanato muy particular. Allí, cada niño tenía una habilidad única. Uno de esos niños era Claire. Mientras cualquiera comería con la boca, ella levantó un muslo de pollo y se lo llevó a la parte de atrás de la cabeza. En apenas 3 segundos, lo devoró por completo. Miss Peregrine, como una madre atenta, le limpió con cariño las migas de los labios. ¿Y si la comida se terminaba? No había problema. Fiona podía hacer que cualquier cosa creciera sin límites. Bastaba con que se concentrara, enfocó una zanahoria, y en un parpadeo, brotó una versión gigante desde el suelo. Bronwyn, otra pequeña con una fuerza descomunal, se encargó de arrancarla como si fuera una pluma y la llevó directo a la cocina. ¿Agua caliente sin fuego? Para Oliver a pan comido. Solo tenía que posar las manos sobre la tetera, y en segundos, ya hervía. También estaba Hugh, que tenía una extraña habilidad. Podía escupir abejas. Y Emma, que flotaba porque su cuerpo era más liviano que el aire. Pero los más extraños eran los gemelos, Joel y Peter. Sus rostros estaban cubiertos y no era por moda. Podían convertir en piedra a cualquiera con solo una mirada. Aunque cada niño era un mundo, todos vivían protegidos dentro de un bucle temporal creado por Miss Peregrine. Eso quería decir que estaban atrapados en un mismo día, el 3 de septiembre de 1943. El tiempo no avanzaba, ellos no envejecían, todo se repetía, hasta que, en 2016, llegó un chico nuevo, Jake. Aquel día, Jake recibió una llamada urgente de su abuelo, Abe. Le dijo que algo terrible había pasado, que un monstruo había atacado su casa. Jake fue corriendo, pero cuando llegó, encontró a Abe tirado en el suelo, herido de muerte, y sin ojos. Con su último aliento, Abe le pidió que fuera a esa isla misteriosa de la que siempre hablaba, que buscara el orfanato, a Miss Peregrine, y que volviera al 3 de septiembre de 1943. Allí encontraría todas las respuestas. Impulsado por la pérdida de su abuelo y en busca de la verdad, Jake tomó las fotos antiguas de Abe y se embarcó hacia esa isla enigmática. En medio del bosque, encontró una construcción abandonada. Era el orfanato, hecho polvo, cubierto por los años y el olvido. Todo estaba desierto, en ruinas. Jake no entendía por qué lo habían mandado allí. Estaba a punto de marcharse cuando algo se movió entre las sombras. Se dio vuelta, sobresaltado. Una figura lo observaba. Entró en pánico y corrió, pero al llegar a una escalera, vio a 2 chicas espiándolo detrás de una puerta. En otra esquina, 2 niños con máscaras lo miraban fijamente. Jake huyó, tropezó con una piedra y cayó. Cuando despertó, un grupo de niños lo rodeaba. Pero no estaba asustado, estaba fascinado. Eran ellos, los mismos de las historias de su abuelo. Los chicos lo guiaron a través de una cueva, y al salir al otro lado, Jake quedó boquiabierto. El orfanato ya no estaba en ruinas. Se veía como nuevo, como si nada le hubiera pasado. La puerta se abrió, y allí estaba ella, Miss Peregrine en persona. Jake no lo sabía, pero ya había cruzado el portal del tiempo. Había vuelto al 3 de septiembre de 1943, gracias a esa cueva que funcionaba como entrada al bucle. Miss Peregrine lo reconoció enseguida. Jake era la viva imagen de su abuelo cuando era joven. Con ella como guía, Jake fue conociendo a cada uno de los niños peculiares del lugar. Y todo lo que su abuelo le había contado, era cierto. Esa noche, Miss Peregrine reunió a todos en el patio. Colocó un reloj sobre la mesa. Todos los niños llevaban máscaras de gas, esperando en silencio. Ella observó la hora con precisión. De pronto, el cielo rugió, aviones de guerra sobrevolaban la casa. El último avión abrió su compuerta y dejó caer una bomba, directo hacia ellos. Pero Miss Peregrine no se alteró, solo apretó pausa, y el tiempo se detuvo. La bomba quedó suspendida en el aire, al igual que las gotas de lluvia, todo detenido, inmóvil. Entonces, Miss Peregrine comenzó a girar las manecillas de su reloj hacia atrás. El mundo entero pareció retroceder. Todo lo que había pasado empezó a deshacerse, retrocediendo como si el tiempo caminara al revés. Volvieron 24 horas atrás. Así, con su peculiar habilidad, Miss Peregrine mantenía el orfanato encerrado en un bucle infinito, atrapado eternamente en el 3 de septiembre de 1943. Al día siguiente, Jake no aguantó más y le preguntó directamente por la muerte de su abuelo. Le mencionó que había visto una especie de monstruo sin rostro en el lugar de los hechos. La expresión de Miss Peregrine cambió por completo. Su rostro se volvió serio, incómodo, y sin decir una palabra, se dio media vuelta y se alejó. Esa reacción hizo que Jake sospechara. Algo no le parecía bien. Decidido a averiguar más, fue a buscar a Emma, la chica que podía manipular el aire. Ella no lo dudó ni un segundo, lo llevó mar adentro, caminó hasta el borde,
y se lanzó al agua. Jake dudó un poco, pero terminó siguiéndola. Mientras descendían cada vez más, Jake empezó a perder el aire y a desesperarse. Pero justo en ese momento, Emma exhaló una enorme burbuja de aire desde su boca, cubriéndole la cabeza. Jake pudo volver a respirar. Siguieron nadando hasta llegar a un barco hundido. El interior estaba cubierto de esqueletos esparcidos, como si fueran parte del mobiliario. Pero Emma se movía por ahí como si conociera cada rincón. Llevó a Jake hasta una habitación oculta dentro del casco del barco. Allí, tomó aire y sopló suavemente. En cuestión de segundos, el interior se llenó de pequeñas burbujas, cientos, miles, lo suficiente para desplazar toda el agua del lugar. Emma cerró la escotilla y el barco quedó completamente seco por dentro. Sacó una cajita que había estado guardando desde hacía más de 70 años. Se la había confiado Abe. Adentro, había un mapa con las ubicaciones de los portales temporales y varias fotos inquietantes de hombres con los ojos completamente blancos. La última imagen mostraba a un tal Barrón, el líder de unos seres conocidos como los blancos. Tiempo atrás, estos seres fueron criaturas sin rostro. Para convertirse en blancos, se alimentaban de los ojos de los niños peculiares. Abe, el abuelo de Jake, había sido uno de esos peculiares, y había terminado brutalmente desvivido por una criatura sin rostro. Emma le dijo a Jake que él también era peculiar. Solo alguien como él podía atravesar el bucle temporal y permanecer allí. Jake no lo podía creer, así que Emma lo llevó al muro del orfanato y le ayudó a trepar. Desde ahí arriba, vieron a Miss Peregrine caminar hacia la orilla con ballesta en mano. Y justo entonces, una de las criaturas sin rostro emerge del agua. Jake se quedó helado. Era el mismo monstruo que había visto la noche en que Abe murió. Miss Peregrine mantuvo la calma y disparó. La flecha voló con precisión y se incrustó en la frente de la criatura. La criatura cayó justo dentro de un círculo blanco que había sido trazado antes. Emma, viendo la cara de asombro de Jake, le explicó que esos monstruos son invisibles para casi todos. Pero Jake no era cualquiera, había heredado la habilidad de su abuelo, podía ver a las criaturas sin rostro. La razón por la que Miss Peregrine había logrado matar al holograma era porque Abe, cuando eliminó al primero, anotó la hora exacta y el lugar donde apareció. Con esa información, ella solo tuvo que esperar el momento indicado y disparar. Tras ver que Jake ya entendía lo que estaba pasando, Miss Peregrine decidió contarle toda la verdad. Años atrás, un grupo de antiguos peculiares, liderados por Barrón, intentó alcanzar la inmortalidad. Para lograrlo, capturaron a un pájaro con la capacidad de reiniciar el tiempo y lo metieron en una jaula. Luego obligaron a otros peculiares a usar máscaras conectadas al ave. Pero algo salió horriblemente mal. De pronto, comenzó a salir humo de sus cuerpos, sus músculos se retorcieron, y en un instante, todo cambió. Sus rostros se deformaron, les crecieron colmillos, y sus cuerpos mutaron por completo. Así nacieron las criaturas sin rostro, invisibles, deformadas y peligrosas. Con el tiempo, esas criaturas descubrieron una forma espantosa de recuperar su apariencia humana, devorando los ojos de otros peculiares. Gracias a su invisibilidad, cazaban sin ser vistos, y fueron responsables de desvivir a muchos inocentes. Para proteger a sus niños, Miss Peregrine creó el bucle temporal en esta isla secreta, escondiéndolos del mundo exterior. Pero justo en ese momento, Olive irrumpió con un mensaje urgente. Alguien había llegado. Era Miss Abed, otra peculiar como Miss Peregrine, capaz también de transformarse en pájaro. Su bucle temporal había sido descubierto, y todos los peculiares bajo su cuidado habían sido aniquilados. Fue entonces cuando Peregrine comprendió que su isla ya no era segura. Sin perder tiempo, tomó la decisión de evacuar. Emma, desesperada, le pidió a Jake que se fuera con ellos, pero él no podía dejar atrás a sus padres. Cruzó el portal del tiempo y volvió al presente. Sin embargo, no tardó en llegar la noticia que heló su sangre. Un anciano había sido eliminado en la isla, y le faltaban los ojos. Jake supo de inmediato que un criatura sin rostro lo había seguido. Corrió de regreso al portal para advertir a Miss Peregrine, pero antes de que pudiera cruzarlo, un hombre lo interceptó. Era Barrón, el mismísimo líder de los blancos. Había estado buscando la entrada al bucle durante años. Tomó a Jake como rehén y lo llevó directamente al orfanato. Aunque Barrón ya no necesitaba consumir ojos para parecer humano, su obsesión con la inmortalidad seguía intacta. Su nuevo objetivo era aprovechar el poder de los pájaros del tiempo. Miss Peregrine sabía que la batalla era inminente y que solo Jake podía ver a los enemigos. Así que, sin dudarlo, se ofreció a cambio de él. Se transformó en ave y voló directo hacia la jaula de Barrón mientras las criaturas sin rostro se acercaban. Jake, por su parte, reunió a los niños peculiares y los preparó para luchar. Pero antes de que pudieran hacer nada, una criatura sin rostro se lanzó sobre Miss Abed y le devoró los ojos sin que nadie pudiera detenerlo. Cayó al instante. Enoch fue el siguiente en peligro. El monstruo lo atrapó con su lengua y lo levantó del suelo. Justo cuando parecía perdido, Jake disparó una flecha directa al enemigo. La criatura rugió de dolor y soltó a Enoch. Todos aprovecharon para escapar a toda velocidad, pero la criatura sin rostro no se rindió y los persiguió con furia. Fiona,
Pensando rápido, se paró junto a una ventana y usó su poder para hacer crecer ramas gigantes. Los niños treparon por ellas y bajaron al suelo. Pero el peligro no había terminado. En el cielo, varios aviones de combate se acercaban. Sin el bucle de Peregrine funcionando, el orfanato estaba desprotegido. Entonces, en un instante, la criatura sin rostro rompió una ventana y se lanzó sobre ellos. Al mismo tiempo, uno de los aviones soltó su bomba. Emma reaccionó al instante, agarró a Jake y saltó. Atrás quedó la criatura sin rostro, y el orfanato fue volado en pedazos. El bucle temporal había sido destruido. Sin él, los niños peculiares empezarían a envejecer rápidamente hasta morir. La única esperanza era rescatar a Miss Peregrine y reconstruir el bucle, pero Barrón ya la había llevado al otro lado del mundo. Para alcanzarlo, debían cruzar el océano. Emma los llevó de vuelta al barco hundido. Con su poder, llenó el interior con aire. Poco a poco, el casco flotó hasta la superficie, expulsando el agua del interior. Olive encendió el motor, y así, el viaje por mar comenzó. Con el mapa que su abuelo le había dejado, Jake ubicó el siguiente bucle temporal. Lo siguieron hasta llegar a su nuevo destino, un parque de diversiones abandonado. Allí, Jake y Emma vieron a Barrón, y también a varias criaturas sin rostro esperando. Emma no perdió tiempo. Provocó a Barrón para atraer a las criaturas sin rostro, y como esperaban, las criaturas cayeron en la trampa. Los niños peculiares, ya escondidos en sus posiciones, comenzaron a lanzar bolas de nieve a los enemigos para forzarlos a hacerse visibles, mientras Emma soplaba un gel de colores sobre sus cuerpos, haciéndolos resaltar aún más. En medio del caos, apareció una horda de soldados esqueléticos. Era Enoch, que había revivido a toda la tripulación del barco hundido. La batalla que siguió fue feroz. Las criaturas sin rostro eran fuertes, pero no podían resistir la cantidad abrumadora de esqueletos. Uno a uno fueron cayendo, hasta que el último intentó huir, pero Bronwyn lo atravesó con un caballo de carrusel, lanzándolo por los aires hasta estrellarse contra el mar. Con las ráfagas eliminadas, solo quedaban Barrón y sus 2 secuaces. Hugh fue el primero en atacar, liberando un enjambre de abejas desde su boca, pero los hombres de Barrón no eran débiles. Uno de ellos recuperó su verdadera forma y saltó a la plataforma, pero Claire, con la boca oculta en la parte trasera de su cabeza, lo mordió por sorpresa. Justo después, los gemelos se quitaron las máscaras, y su mirada transformó al enemigo en piedra. Se hizo trizas al tocar el suelo. Fiona, rápida, lanzó un puñado de frijoles mágicos, que en segundos se convirtieron en enormes enredaderas y atraparon al otro secuaz. Emma entonces desató una poderosa ráfaga de viento que lanzó a Barrón contra la pared. Mientras tanto, Jake corrió al laboratorio y liberó a los pájaros del tiempo de su jaula. Pero Emma estaba agotada, y su viento perdió fuerza. Barrón se liberó, abrió las puertas del laboratorio, pero ya era tarde, los pájaros habían escapado. Furioso, fue directo hacia Jake con intención de eliminarlo. Justo en ese momento, Emma y Enoch irrumpieron en la habitación, pero algo no encajaba. Ahora había 2 Jakes, idénticos. Nadie sabía quién era el real. De pronto, la criatura sin rostro que todos creían muerto regresó, entrando a la habitación. Para sorpresa de todos, se dirigió directo hacia el Jake falso, sin notar que era Barrón disfrazado. Como Barrón no podía ver a las criaturas sin rostro, no tuvo tiempo de reaccionar. La criatura sin rostro lo agarró y le arrancó los ojos, devorándolos con placer. Jake aprovechó el momento y disparó una flecha al corazón del monstruo, que cayó muerto al instante. Por fin, todo había terminado. La batalla había sido ganada. El adiós era inevitable. Los niños peculiares se prepararon para zarpar y regresar a 1943. Jake y Emma se despidieron con dificultad, sabiendo lo que significaba separarse. Jake cruzó el bucle y volvió a su mundo. Pero algo había cambiado. Con Barrón y las criaturas sin rostros eliminados, el presente también era distinto. Su abuelo Abe nunca había sido perseguido. Jake le contó todo, y Abe, con una sonrisa, le aconsejó seguir su propio camino, sin remordimientos. Entonces Jake lo entendió. Decidido, volvió a cruzar el bucle temporal una última vez, y encontró a Emma justo antes de que el barco partiera.